buenas tardes tengan todos ustedes. Soy Regina Altena, presidenta del Centro Mexicano Alzheimer, y les doy la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy. Como siempre, todos los martes, 6:30, hora de conexión Alzheimer, y hemos estado preparando para ustedes un programa que hoy vamos a tener desde luego a nuestra entrevista y una invitada especial que en un momento les presentaré. Además, tenemos las secciones de Cuídalos, Alzheimer y la familia y la música y ellos. En Cuídalos vamos a conocer hoy actividades de gimnasia sensorial y en la sección Alzheimer y la familia hablaremos de ex cuidadores, la vida después del Alzheimer. Quédense con nosotros. Vamos a dar inicio en esta tarde a nuestro programa semanal. Antes de darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, los invito a que visiten nuestra página www.ceimer.org.mx. También nos pueden buscar en nuestras redes sociales. Aparecemos en Facebook e Instagram como Centro Mexicano Alzheimer y también nos pueden hablar en la Ciudad de México al 55 53 39 56 61. Repito, 55 53 39 56 61. En nuestra entrevista de hoy tengo el enorme gusto de poder darle la bienvenida en esta tarde a la doctora Aline Cetina. Ella es dentista con una especialidad en las personas mayores. Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo estás? Hola, Regina. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos. Platícanos. Dentista con especialidad en personas mayores. Esto no se encuentra tan fácilmente. ¿Cómo llegaste a este punto? Llegué hace muchos años cuando empecé mi práctica profesional y empecé a percatarme de que tenía cada vez más dentro de la consulta adultos mayores. Algunos era muy fácil entablar la comunicación y de pronto con otros aparecían problemas y cuestiones que yo no alcanzaba a entender. Entonces, eso me hizo darme cuenta que pues en la universidad quizás nos había faltado un poquito de explicación sobre cómo es el pensar y el vivir y el sentir del adulto mayor. Y eso fue lo que me motivó a buscar alternativas para conocer más del mundo de esta población, de cómo piensa esta población. No solamente es como piensas, sino también pues hay retos muy específicos de las personas mayores, ¿cierto? Sí, porque definitivamente, a mi parecer, la etapa del adulto mayor es quizás la más larga del ser humano. La más larga, la más frágil y también con pues ya muchas complicaciones médicas, tanto a nivel físico como mental, ¿no? Y a veces estamos poco preparados para enfrentarnos a todo eso. Eso sí es cierto, no tenemos información y no nos hemos estado preparando, porque pues seguimos, y lo vemos todos los días, con la desinformación, con los estigmas de que la población mexicana sigue siendo joven, lo cual es un mito. Y fíjate que desde hace 9 años. Desde el 2013, el INEGI ya nos dice de que hay más personas mayores de 60 que niños menores de 5. Entonces, el cambio demográfico obviamente trae consigo no solamente el crecimiento muy acelerado de este segmento, sino también necesidades específicas. Y en nuestro caso, pues estamos viendo, porque en el caso de las demencias, siendo la enfermedad de Alzheimer la forma más frecuente, seguida por demencia vascular y otras formas, demencia mixta, etc. Pero
pues las demencias, el único factor cierto de riesgo que conocemos hoy día es la edad. A mayor edad, mayor probabilidad que una persona puede tener algún tipo de demencia. Y pues entra, pues, tú qué hacer, ¿no, Aline? Tú qué hacer a estas personas mayores de manera general y particular para las personas que ya tienen algún tipo de demencia. La parte general, ¿te parece? Sí, ok. En función de que una vez que me adentro en el mundo del adulto mayor, entiendo que las necesidades de ellos ya es acercarles los servicios de salud, llevarlos al punto en donde ellos se encuentran. Y eso me motiva a hacer el concepto de odontología portátil, ¿sí? No odontología móvil. La odontología móvil, pues la podemos encontrar aún en los planes de gobierno, porque está la unidad, un camioncito que tiene un sillón dental para que el paciente baje. Pero ya cuando tenemos pacientes tan fragilizados, es difícil su manejo y hay que cuidarlos muchísimo para que no se vuelvan todavía más frágiles o más compleja su atención. Entonces, lo que yo hice fue hacerme de equipos portátiles para poder llevar el servicio dental a domicilio y proporcionarlo en donde ellos están y donde se sienten seguros y cómodos. Puede ser su cama, el reposet en donde se encuentran, la silla de ruedas, o incluso se cuenta con el sillón dental, pero no siempre ya por cuestiones de columna o de que no es fácil que te sigan las instrucciones, ponerlos en ese lugar. Entonces, primero fue empezar partiendo de lo general, era llevar la atención a los adultos mayores. Y ya en este universo tan grande de adultos mayores empiezan las clasificaciones o subdivisiones, ¿no? Y he tenido la oportunidad de atender ya desde hace muchos años a pacientes que efectivamente empiezan a tener deterioro cognitivo o trastorno cognitivo, ¿sí? Que va de leve a moderado y pues ya el severo, ¿no? Así es, Aline. Pues de manera general, yo creo que si vamos primero con las personas mayores, aún sin algún tipo de demencia diagnosticada, pero sin lugar a duda es un gran servicio que estás ofreciendo, porque aún sin ninguna afectación, digamos, cognitiva, muchas veces te encuentras con problemas de movilidad. Muchas veces pues no pueden desplazarse hacia los consultorios. Entonces yo creo que es muy pertinente lo que tú vayas a las casas de las personas mayores. ¿Y cuál ha sido tu experiencia en este sentido? La experiencia de ir a domicilio significa todo un reto como odontólogo, porque realmente como yo soy quien se tiene que adaptar a las condiciones del paciente. En un consultorio dental, pues los pacientes llegan y digamos que es nuestro territorio. Y tenemos todo a la mano, todo está perfectamente acomodado y diseñado para que no haya lesiones, veamos muy bien. Pero en casa es llevar todo el consultorio dental al domicilio, montarlo en el espacio del que se disponga, ¿sí? Y pues el reto mayor es quizás estar en un ambiente que no es el mío y en el que la Sí, familia... me imagino que es complicado, ¿no? Porque te encuentras bueno, a primero no sabes a qué te vas a encontrar, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Y a veces, pero bueno, invariablemente, al margen del reto que es, mi experiencia ha sido mucho más positiva en todos los aspectos,
porque pues realmente, si bien es complicado abrirle las puertas de su casa a una persona extraña, el saber que tú llevas la posibilidad de ofrecerle alivio, salud y cuidados de atención y de calidad a una persona, eso hace que ya cambie un poco la perspectiva de los familiares y del paciente. Sí, porque también para la familia debe ser muy angustiante de que pues, el ser querido tenga dolor de muela, dolor de diente, no hay atención porque no se puede desplazar, ¿verdad? Sí, y porque en ocasiones, por ejemplo, vivimos en una ciudad en donde no todos los edificios cuentan con elevador. O tu misma casa, si tienes a tu paciente ya asignado en un primer piso y este paciente ya tiene problemas de movilidad, ya resulta muy riesgoso tener que bajarlo a la planta baja, ¿no? Entonces, ahora un edificio en donde me he topado con pacientes que pues ya es el adulto de 90, 80, cuidados por una persona de 70, es bien complejo para ellos poder bajarlos, ¿no? Entonces, pues la idea es, definitivo, facilitar la vida tanto de los pacientes como de sus familiares, que no tengan que pedir permiso en sus trabajos o dejar de hacer sus actividades, su productividad, para llevar al dentista, al familiar, ¿no? Entonces, más allá de salud bucal y de atención, pues mi idea es llevar seguridad, confort, tranquilidad a los pacientes y a su familia. Sí, qué importante, Aline. Sobre todo si ahorita vamos platicando de las personas con demencia, porque pues, aunado a sea persona mayor, si es una persona con demencia, obviamente ahí pueden enfrentarse problemas todavía más complejos. ¿Has podido identificar en tu quehacer profesional diario? Fíjate que a lo que me he enfrentado es que en muchas ocasiones, a veces los pacientes no están diagnosticados porque la familia asume que por ser grandes o por ir envejeciendo, solamente se vuelven más necios, más tercos, más enojones. Y esto realmente ya empiezan a ser, todos estos síntomas empiezan a nacer las múltiples caras de la demencia. Y a veces ellos no lo tienen identificado, ¿no? Me enfrento a que no están a veces diagnosticados, al no estar diagnosticados no están bien atendidos, ¿sí? Y pues si bien yo desde mi área de la odontología, lo único que me corresponde es hacer una pequeña observación para que acudan a atención especializada que les permita saber ante qué situación se enfrentan, ¿sí? Porque en muchas ocasiones nada más dicen, ellos siguen viendo a sus papás como toda la vida los han visto, pero pierden de vista que empieza a haber un deterioro. Y ahí es donde empieza el conflicto, porque ellos le exigen o creen que el papá puede seguir respondiendo cuando el señor o la señora ya no cuenta con las herramientas. Lo que dices es muy importante y lo vemos todos los días, desde luego, porque todavía prevalece el normalizar las demencias, ¿no? Únicamente estamos asociando fallas en la memoria a la Alzheimer, desconocemos los demás síntomas y además decimos eso, ¿no? Lo que tú ahorita nos cuentas. Ah, es grande, es normal que se le pasan las cosas, ¿no? Es como es normal, no tengo nada que hacer. Como además no sé que sí se puede hacer algo, entonces pues ahí me quedo no solamente en la zona de confort, sino también como pasmada, como en pausa, sin poder, pues este otro paso que es tan importante. Uno, buscar información para conocer, comprender y aceptar a la enfermedad, ¿no? Y segundo, de que sí se puede hacer algo y mucho, que son pues el acceso a las terapias como las que ofrece
Centro Mexicano Alzheimer todos los días, de lunes a viernes, pues tanto en el turno matutino como en el turno vespertino, de 9 a 1 y de 3 a 7 de la tarde, y además trabajando paralelamente con los familiares para que justamente conozcan, comprendan y acepten la demencia, ¿no? Claro. Aparte de lo que tú dices inicialmente, también está pues las mismas dificultades por el cuadro en el paciente. ¿Te querías comentar algo antes? Adelante. Sí, perdón. Retomando esto que tú estás diciendo, una vez que ya cuentas con algunas familias que ya tienen identificado que hay algún tipo de trastorno cognitivo o demencia, pues ya los mismos familiares a veces se apenan porque creen que uno todavía no conoce. Quizás muchos colegas no estén tan familiarizados con el adulto mayor y con todas las condiciones que se pueden generar a lo largo de los años, ¿no? Condiciones de salud. Y entonces, pues se ponen nerviosos porque sabemos que ya las personas con demencia pueden cursar con ser agresivos, estar agitados, ser apáticos, estar deprimidos, con eventos psicóticos, que a ellos los estresan mucho y que creen que, bueno, en el caso mío como dentista, a lo mejor me voy a espantar o me voy a sorprender, pero parte de mi trabajo y de la especialización que hice es entender que este tipo de conductas está fuera del control de los pacientes y mucho más de su familia, y que son pacientes que únicamente necesitamos mucho más paciencia como médicos, mucho más tacto, mucha más tranquilidad, porque pues al final la boca no deja de ser un órgano muy íntimo, ¿sí? Y no es tan fácil que le demos acceso, a veces ni a los mismos familiares, ¿no? Porque te dicen, es que no se deja que yo le cepille los dientes, porque es algo tan íntimo y tan que te generó tantos vínculos importantes a lo largo de tu vida, que no es fácil que alguien, a que aunque sea muy cercano, te permite el acceso a la boca. Y a mí, pues, quizás algunas veces sí me alcanzan a identificar como la autoridad médica para hacerlo. Y afortunadamente, en la gran mayoría de los pacientes que he atendido, pese a todas las complicaciones que puede haber, los tratamientos suelen ser más largos o las citas a veces son un poco más prolongadas, porque como ellos ya no son capaces de expresar en muchas veces qué sienten, qué les duele, o tampoco de seguir instrucciones, pues yo tengo que estar muy atenta a lo que necesito como información para poder llevarlos al tratamiento dental exitoso, ¿no? Sí, no, seguramente es un reto y ahí nuestra admiración y respetos, porque sí, no es fácil. No es fácil, sobre Gracias. todo en esta interacción y se necesita mucha creatividad. Uh-huh. Pues no se puede ni forzar ni obligar. Entonces, mucho bien en estas etapas por imitación, que tú también trabajas con imitación, con esta parte de ir motivando y tener pues algún otro acceso para que pues te permita tener pues allí la intervención dental que es necesaria. Aparte de que conforme vaya avanzando la demencia, también están afectadas las actividades básicas de la vida diaria. A saber de quienes nos escuchen, que es justamente el aseo, el bañarse, el comer, el vestirse, ir solo al baño, etc. Y además se les va perdiendo la función y la noción de las funciones ejecutivas. Ya no saben cuáles son los pasos de los procesos. Nosotros hicimos hace un par de años, hace 3 años, cuando todavía estábamos presencialmente, ya sabes que siempre hay un antes y después, hicimos una sensibilización a personal médico y personal de la salud en nuestro centro de día. Y fue muy interesante porque pues los llevamos, bueno, obviamente hicimos como algunos roles y uno de los roles era
nosotros éramos los cuidadores primarios y ellos de repente eran el paciente, ¿no? Porque necesitaban sentir un día lo que siente una persona con demencia. Entonces le dimos unas prendas que estaban previamente cosidas en algunas partes y los obligamos a vestirse, ¿no? Y ya apúrate porque ya nos vamos. ¿Cómo que todavía no estás vestido? Y vamos al baño. Le dimos un cepillo, pero de hierro, un cepillo pues así, no de dientes, y a ver, toma, lávate los dientes, ¿no? Porque en esta parte de la confusión, pues a veces pues agarran cualquier cosa porque ya no pueden diferenciar lo que es el cepillo de dientes, ya no pueden diferenciar lo que es la pasta, cuáles son los pasos, etcétera, etcétera. ¿Tú cómo lo estás viviendo? Pues yo encuentro en muchas ocasiones mucho deterioro en la salud bucal y a veces es muy complejo realizar procedimientos grandes y a veces, aunque uno quiera hacer muchas cosas para llevar todo el alivio, nos tenemos que quedar en etapas únicamente de cuidado y mantenimiento, ¿sí? Porque efectivamente ya a veces no te siguen ya nada de la instrucción y aunque no te sigan la instrucción y no sepan quién es nada, se resisten a abrir la boca o te muerden, ¿sí? Te muerden y pues a veces hay que explorar la posibilidad de hacer una sedación consciente o algo cuando los casos son muy urgentes para extraer dientes o ya no se puede a veces pensar en prótesis, en rehabilitar, sino simple y sencillamente dejarlos lo más limpios para alejarlos de una posible infección. ¿Sí? Para mí, por ejemplo, en muchos pacientes lo que procuro hacer con la familia es hacerles hincapié en que cuando detecten que el paciente empieza a tener un deterioro cognitivo, pues procuren armarlo lo mejor posible en todos los aspectos de salud, porque más adelante ya no nos van a decir qué les duele, ni dónde les duele, ni cuánto les duele. Y en muchas ocasiones las bocas están tan descuidadas que por lo único que se dan cuenta es porque ya les toman la temperatura y hay fiebre, el geriatra ya les revisó todo y no hay rasgos de infección en garganta o en estómago o en nada. Y ya lo último a lo que se llega es a la boca, ¿no? Afortunadamente la boca no es un órgano fundamental para la vida, como es el corazón, los pulmones, pero sí es de suma importancia para alimentarse. No solamente para alimentarse, Aline, sino también Para socializar. lo que bien dices, es muy importante de mantener esta función vital de poder masticar bien los alimentos. Y si allí no tenemos una parte, digamos, preventiva, sí pueda pues sumar a que se manifiestan otras enfermedades, ¿no? Por eso sí es importante tener pues la dentadura bien y de que haya pues el menor riesgo de infecciones. Sí, sí, porque en muchas ocasiones los pacientes ya traen una serie de enfermedades que esas sí los pueden poner en riesgo y quizás una enfermedad dental o una infección dental solo viene a ser la gota que derrama el vaso. O sea, no es propiamente la que cause todo el desastre, pero suma a lo deteriorado que ya están y pues es el último escenario al que se quiere llegar, ¿no? En este caso, desde mi área, procuro siempre hacer ese hincapié en que los cuiden y los atiendan y ya cuando se avance la enfermedad, pues estén lo mejor controlados posibles, ¿no? Ya si no va a haber capacidad de masticar porque ya no hay dientes, por lo menos que haya esta capacidad de seguir comiendo
blandito las papillas, pero sin la posibilidad de una infección que es una bomba de tiempo. Así es, porque pues sobre todo cuando va avanzando el cuadro de la demencia, cuando ya estamos acercándonos a la etapa severa o a la postración, cuando esta persona ya no se puede valer por sí misma, cuando ya no puede comer por sí sola. Entonces sí es complicado y es muy, muy importante que haya una adecuada higiene bucal y que haya una mayor parte de cuidados en lo que son pues estas piezas dentales. Sí, perdón, así es, así es. Doctora, Algo, ¿no? dinos cómo, bueno, a quienes nos están siguiendo ahorita por Facebook Live, pues obviamente nos pueden escribir si buscan. Tú vas con citas, supongo, te podemos hacer llegar a quienes nos preguntan las preguntas y las solicitudes de citas, ¿te las hacemos llegar? Sí, claro que sí. Yo estoy en redes sociales como Dental Home Solutions México en Facebook y también estamos en Instagram y en la página de Dental Home, que con todo gusto se las puedo hacer llegar para que tengan manera de comunicarse. Claro que sí. Pues agradecemos enormemente tu participación en esta tarde, en este espacio, en este tu espacio de Conexión Alzheimer, nuestro programa semanal de radio y de Facebook Live. Y pues hacemos llegar pues las dudas o las solicitudes que tengamos con muchísimo gusto y seguramente pues habrá más adelante otra oportunidad de platicar. Claro que sí, Regina. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y muy buena tarde a la doctora Aline Cetina, quien es odontogeriatra. Sí, así. Muy bien. Pues un Muchas gusto y quedo a gracias. sus órdenes. Hasta luego. Hasta luego. Hemos llegado a la sección de Cuídalos y le doy la bienvenida en esta tarde a Carolina Romano, coordinadora de Gericultura del Centro Mexicano Alzheimer. Muy buenas tardes, Caro, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, señora Regina. Muy bien, ¿y usted? También muy bien, muchas gracias. Hoy nos traes las actividades de gimnasia sensorial para personas mayores. Adelante, por favor. Exactamente. Primero voy a empezar a hablar un poquito de qué es la estimulación sensorial. La estimulación sensorial es un tipo de terapia que se utiliza con personas que tengan algún tipo de demencia. Las personas que tienen un deterioro cognitivo pueden sufrir de alteraciones de algunos o varios eh, sistemas sensoriales, lo que provoca alteraciones en su desarrollo, en su capacidad de adquirir conocimientos y pueden presentar alteraciones en su conducta y en el estado emocional. Los sentidos nos permiten percibir lo que hay en nuestro alrededor y percibimos a nosotros mismos. Y internamente y en la relación a nuestro entorno son vehículos que tenemos para comunicarnos y para recibir información. La vista, el tacto, el oído, el olfato, el gusto son sentidos que también eh, nos ayudan a toda esta parte de la estimulación sensorial. También lo que es el sentido del equilibrio, la percepción de calor, la percepción de diversas partes de nuestro cuerpo o el sentido del olor son los sentidos que activan nuestro cerebro y que nos permiten entenderlo, fortaleciendo, cargándolo de información, aprender y adquirir conocimientos. Los sentidos nos permiten, en definitiva, desarrollar los sentidos que se unen con diversas partes del cerebro y el sistema nervioso para formar sistemas sensoriales. Se trata de una intervención en la que el objetivo principal es favorecer una de las sensaciones de bienestar a través de la estimulación sensorial, provocando a los diversos sentidos una experiencia rica y variada que forman parte de los sentidos, de los sonidos, de las luces, de los colores, olores y experiencias táctiles. Con ella nos ayuda a que las personas mayores relacionen con el entorno que nos rodea y ser conscientes de su propio cuerpo y de su ser.
La estimulación, bueno, aquí entra lo que es la estimulación auditiva, la estimulación táctil, la estimulación visual y la estimulación visual también. Entonces vamos a ver la estimulación auditiva, que son algunas de las actividades que pueden realizar para estimular el sentido del oído, escuchando música relajante. Otro tipo de actividad puede agudizar el oído, serían colocando al adulto mayor diferentes tipos de música en volumen bajo y intente reconocer o simplemente escuche alguna práctica que se logra este tipo de estímulos. Y también exponerlos a diferentes sonidos cotidianos para que juegue las adivinanzas y puedan identificar estos sonidos. La estimulación visual, vamos a colocar diferentes colores en una imagen, ya que puede considerar una de la estimulación visual, aunque no solo con los colores, sino también podría decir que hay formas en el movimiento que también influyen este tipo de estimulación. Adivinar formas a partir de sensaciones, admirar litografías o fotografías, recurrir a reminiscencias a través de las fotos de la propia vida de la persona mayor o sucesos históricos importantes. En la estimulación táctil, que esto lo vamos a encontrar en todo el cuerpo, se puede realizar en diferentes tipos de actividades manuales y corporales, pueden implicar el realizar muchos tipos de estimulación para este sentido del tacto. Una de ellas puede ser presionar una pelota de esponja o bolitas de unicel, pasar un cepillo de cerda suave sobre las manos, reconocer texturas en general, desde lo más rasposo que podamos encontrar, por así decirlo, hasta lo más suave que podamos ponerle a nuestra persona mayor, y ella tiene que identificar esas texturas y tiene que decir qué sensación les provoca. Lo podemos hacer con los ojos cerrados o podemos poner también lo que es un pañuelo en los ojos para que pues así podamos tener una experiencia mejor. La estimulación olfativa, con lo simple hecho de percibir diferentes olores, se puede decir que se tiene un estímulo del sentido del olfato, oler comida, flores, perfumes. Pues en este caso podríamos poner a la persona mayor a identificar o al ver este tipo de cosas, porque muchas de las ocasiones esta estimulación va desde lo que les estamos preparando de comer cuando la casa se inunda de ese rico aroma de un pan que está enhornando, o también puede ser de algo que está picosito. Entonces pues de estas sensaciones va. La estimulación gustativa, al conocer nuevos sabores, estimulan las papilas gustativas y esto trae consigo la estimulación que esperamos lograr con esto. También el comer alimentos que son agradables a la persona puede causar ese estímulo positivo y hará que la persona también pueda aumentar su nivel de ingesta de alimentos. Tal vez en esta parte logremos que si nuestra persona mayor no quiere comer, por esta parte poderlo hacer que coma un poquito más. Estos ejercicios que les estoy comentando, es importante hacerlo en espacios ordenados, en espacios limpios, en espacios que sean accesibles y seguros, que existan materiales y actividades de terapia ocupacional, como les estaba mencionando, como las texturas, como el de los sonidos, como el de la vista, y también que la persona que les está ayudando a hacer ese tipo de actividades los oriente en tiempo y espacio. Y eso también nos puede ayudar a que sean agradables a la vista, al olfato, y que tengan tonos, o que la habitación tenga un tono cálido, y que nosotros, como llevamos la actividad, seamos amables con nuestras personas mayores. ¿Cuáles son los beneficios de esta estimulación sensorial? La relajación, va a mejorar la conducta y el humor, va a disminuir la apatía, aumenta las alteraciones conductuales, disminución de la ansiedad, mejora el equilibrio de las personas mayores, también el desarrollo de la confianza en la persona mayor y el autocontrol. También vamos a encontrar lo que son incentivar la exploración y las capacidades creativas que la persona mayor tiene, establecer buena comunicación, proporcionar sensaciones de bienestar y ocio, promover la capacidad de elección y aumentar el tiempo de atención y concentración. Todos esos beneficios los vamos a encontrar si nosotros
ayudamos a que las personas mayores tengan una buena estimulación auditiva, de la vista y del tacto. Muy bien, Carolina, muchas gracias por estos ejemplos y estos momentos de compartir con quienes nos escuchan las actividades de gimnasia sensorial. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Les estaremos viendo la próxima semana. Gracias. Antes de pasar a la sección de Alzheimer y la familia, les quiero recordar de que nos pueden llamar siempre en la Ciudad de México al 55 53 39 56 61. Repito, 55 53 39 56 61. Pueden escribir contacto @cmalzheimer, HEIMER.org.mx y también nos pueden dejar desde luego sus preguntas, comentarios y sugerencias. En nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook e Instagram como Centro Mexicano Alzheimer. Vamos a hablar ahorita en la sección de Alzheimer y la familia sobre los ex cuidadores, la vida después del Alzheimer. Le doy la bienvenida a nuestra coordinadora de psicología, la licenciada Ana Lilia Cipriano. Buenas tardes, Ana Lilia, ¿cómo estás con este interesante tema? También hay un momento de que un cuidador puede ser ex cuidador. ¿Y qué pasa entonces, verdad? Así es, hola Regina, muy buena tarde a ti y a todas las personas que nos escuchan en este momento. Así es, un tema muy interesante porque no se cree o no se considera que alguna vez podemos ser excuidadores. ¿Y cuándo es que ocurre esto? Entonces, pues va a ser un tema muy interesante y si me permites, vamos a dar inicio. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues ya decía Jorge Bucay que muchos de los procesos por los que pasamos viene acompañada o acompañados estos procesos de situaciones que no esperamos. Dice Jorge Bucay que muchas veces nos enfrentamos al camino de las lágrimas. Entonces, con esta idea quiero iniciar el día de hoy para hablarles sobre este papel de ser excuidadores, la vida después del Alzheimer o de algún tipo de demencia. Y para ello, pues, traje el día de hoy para ustedes un testimonio que me gustaría muchísimo que prestaran atención, porque puede ser un testimonio de ustedes que están siendo cuidadores en este momento, o un testimonio de algún momento en donde quizá ustedes van a enfrentarse a un cuidado y un posterior dejar de cuidar. Entonces, te los comparto. No se puede pensar en el cuidador y no hacerlo en el excuidador. Esto es lo que dice un excuidador. Así lo veo. Habiendo conocido ambos mundos, unos y otros son grandes héroes que han de enfrentarse con situaciones muy duras y dolorosas ante las que no están preparados. Los cuidadores están teniendo cada vez más visibilidad, pero no ocurre lo mismo con los excuidadores. Erróneamente, se piensa que una vez que el enfermo fallece, el cuidador se libera y ya ha pasado lo peor. Nada más lejos de la realidad. Cuando muere el afectado, te encuentras contigo mismo de nuevo. La sensación de vacío y soledad que acompaña esa libertad son tremendos. Ese proceso de duelo constante de años que no podía llegar a un fin porque la persona estaba viva, tiene que ser ahora procesado del todo. Y eso puede conllevar años para muchos excuidadores. Aunque cada persona lleva su propio proceso posterior, la mayoría acabamos emocionalmente marcados de por vida. El Alzheimer y la vivencia de cuidar se nos quedan dentro para siempre. Con este testimonio es con lo que damos inicio a este tema y lo quise traer justamente porque refleja mucho de la realidad que viven los excuidadores. Es decir, realmente una persona
que ya ejerció el cuidado de un ser querido, se libera de haber cuidado, se libera de emociones, se libera de lo complejo que fue brindar atención, y entonces nos encontramos ante una nueva realidad, porque hay que recordar muy puntualmente que cada cuidador en activo será un día un excuidador. Hace tiempo, aquí en el centro, les comento, estuvimos trabajando un proyecto donde nosotros nos dimos cuenta que es importante que esas personas que ejercieron alguna vez un cuidado y que su familiar ya falleció, se quedaron con muchas habilidades, con mucho potencial de cuidar, quizá cansados, eso es cierto, quizá estresados, quizá agobiados incluso por haber cuidado tanto, pero con mucho aprendizaje, sobre todo práctico en el cuidado de una persona. Entonces, este proyecto decidimos que era importante que ellos poder marcar un escenario para potenciar la forma de cuidar que ya traían y que ellos en algún momento pudieran ejercer este cuidado con otros pacientes que lo requerían y además tener un recurso de por medio, que su trabajo fuera cubierto económicamente. Ya no les platico el desarrollo de este proyecto porque no es el caso, pero a lo que voy es que es importante saber que una persona que está ejerciendo este cuidado en este momento, un día será un excuidador. Pero ¿qué va a pasar con ese excuidador que ya sabe cuidar? ¿Qué va a pasar con ese excuidador que ha vertido toda su vida a un paciente y que de pronto el paciente ya no está y ahora qué hace con su vida? Como muy bien lo escuchábamos ahorita en el testimonio. Sabemos que el ser humano está dotado de mecanismos de adaptación, porque incluso la persona ya siendo un excuidador, pues tiene que adaptarse a su nueva vida, porque mucho tiempo pueden ser 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 14 años, habiendo cuidado, pues entonces tiene que adaptarse a una nueva condición de vida por todo aquello que ya vivió. A lo mejor en el inicio del cuidado dejó muchas cosas de lado, como a su familia, su trabajo, vida social y demás cosas, y ahora tendría que adaptarse a recuperar esos espacios o simplemente aislarse y no querer saber de ellos porque ya no se encuentra habituado a esas situaciones, a esos escenarios, o porque se divorció o porque sus hijos ya no le quieren ver. Es complejo, no es tan fácil. Pareciera de pronto que sí ser un excuidador te libera y ya, no hay que cuidar. Pero ¿qué viene después de eso? Pues viene esto, porque normalmente un cuidador, la edad promedio que le ha dedicado a cuidar a un paciente son 6 años de su vida. 6 años, que no es poca cosa, son 6 años de una vida. Y además ha sido de manera constante. La mayoría de ellos ha cuidado de 6 a 8 horas, la mayoría, pero algunos otros podemos apuntar que incluso ha sido más tiempo, algunos hasta las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, imagínense si ya tenían una actividad planificada, elaborada, detallada durante tanto tiempo, ahora qué va a hacer con ello. Y un dato muy interesante que les comparto, es que efectivamente los excuidadores llegan a presentar un estado de ánimo mejor que los cuidadores. Es decir, que entonces estamos viendo que sí se liberan, y lo entrecomillo, de alguna manera de quizá de un estrés adicional, de un trabajo abrumador, de levantarse temprano, de más situaciones tanto físicas, emocionales y sociales. Sin embargo, presentan los excuidadores un mejor ánimo que los cuidadores que están en activo, pero un estado de ánimo peor que la población en general. ¿Qué significa esto? Que finalmente resultan afectados. No terminan de estar bien a pesar de ser excuidadores. Porque hay muchos sentimientos encontrados, porque muchos excuidadores desearon en algún proceso o en alguna de las etapas de su paciente, desearon que su paciente no estuviera ya con vida. Porque era mucho el cansancio o porque no les gustaba de pronto ver sufrir a su paciente o porque querían que ya estuviera descansando sin padecer esta situación. Pero queda un sentimiento de culpa. Entonces, ¿qué se hace con ese sentimiento de culpa siendo excuidador? Se sigue manteniendo si no es que logra resolverse. Y bueno, obviamente la terapia psicológica puede ayudar en eso. Otro dato importante que les quiero comentar es que un excuidador puede llegar a hacerlo cuando el paciente no necesariamente tiene que fallecer.
sino que también es institucionalizado. Otra situación adicional, porque ser institucionalizado significa para el ex cuidador el hecho de que el sentimiento de culpa regrese por no tener todas las herramientas y no ser súper cuidador para atender a su paciente. Además, hay que recordar que hay algunas problemáticas propias de la enfermedad donde los síntomas ya están muy marcados y el cuidador ya no puede atender a su paciente. Por eso toma la decisión de institucionalizar. Y aparentemente, y lo vuelvo a entrecomillar, se vuelve un excuidador porque al final de cuentas muchas veces está al pendiente de su paciente aun cuando está institucionalizado y sigue preocupado por él. Entonces tampoco hay una liberación total de esas emociones o de esa situación de agobio que pudiera tener. Entonces es muy importante considerar que a pesar de que se es cuidador, hay que ver que es una persona vulnerable en el sentido de tener que adaptarse nuevamente a una condición de vida normal, digamos. Y cuando digo normal, entre comillas, porque bueno, habría que tomar un ritmo de vida donde retome sus actividades cotidianas para sí mismo, donde haya un reencuentro consigo mismo, insistimos en esta parte de reencontrarse, de saber cuáles son sus miedos, sus inquietudes, saber qué ocurrió durante todo este tiempo que estuvo al cuidado de su paciente y que se olvidó de sí mismo, a lo mejor dedicarse más tiempo, recuperar su familia, lo que decíamos, y entonces esta persona quizá pueda tener una reconciliación con su vida normal, pero la parte emocional es lo que causa a veces malestar, porque muchas veces la sobrecarga de cuidado está ahí presente. A lo mejor de pronto se despierta, amanece, está en el día y está pensando en hacer cosas para cuidar a su paciente cuando su paciente ya no está. Entonces, todavía no termina de recuperarse de esa situación. Causa muchas veces malestar. Y no todos los cuidadores tienen buenas estrategias de afrontamiento. Habrá algunos que se puedan recuperar quizá más rápido y digan, bueno, a retomar la vida, esto fue parte del proceso, el paciente ya no está y lo que sigue. Y a lo mejor su resiliencia está más marcada, está más presente y continúa con esas situaciones. Pero habrá otros que no. Habrá otros que les cueste más trabajo. Ya por ahí decía también, hay una frase muy bonita que habla acerca de la neblina. La neblina siempre va a ser pasajera y un día no estará. Y así sucede. Cuando uno se enfrenta a ser excuidador también tiene su proceso. Será temporal. Porque una vez que se pase, se supere este proceso y se retoma una vida normal, entonces una rutina normal con actividades cotidianas donde ya no esté de por medio el hecho de cuidar, habrá entonces pasado esta parte temporal y asumido nuevamente su relación, la relación normal con su vida. Lo que no se va a olvidar siempre es haber sido cuidado, excuidado de un paciente con demencia o con Alzheimer. Y como lo dice el testimonio, tal cual lo compartía hace un ratito con ustedes, la experiencia de andar en el camino del Alzheimer no se olvida, se queda para siempre. Y así pasa, porque es parte ya de la vida del cuidador, del ahora excuidador, y se va dando por momentos, por épocas, por tiempos. Así que es muy importante, dos momentos importantes para un cuidador. Primero, saber que un día va a ser excuidador. Por ahí ya lo mencionaba una de las familiares con las que compartimos nosotros las sesiones de capacitación y voy a tomar sus palabras, permitiéndome pues que nos las compartió, que decía, bueno, si ya no voy a ser cuidador y me voy a convertir en excuidador, pues yo asumo que quiero ser excuidador, pero ahora siendo excuidador, haré un autocuidado. Y eso está bonito, está padre, está interesante, porque entonces sigue siendo el cuidado, pero ahora mirado hacia adentro, hacia uno. Seguiré siendo o ejerciendo un cuidado, pero ahora será mi autocuidado. ¿Y por qué no apostar por esto? Muchos de los excuidadores pueden ser ahora cuidadores de uno mismo, de su propia vida, de su propio bienestar, de su propia esencia, de su propio ser. Es importante hacerlo. Y otra cosa importante para poder ser un excuidador es pasar esta etapa de ser excuidador, es superar el duelo
que se queda con la muerte del ser querido cuando ha sido un fallecimiento. Es difícil una despedida, y más cuando se compartieron muchos años de vida y también de cuidado. El tiempo que se haya brindado de cuidado es importantísimo. Entonces, este proceso de despedida del ser querido, de no olvidarlo, porque no se va a olvidar, sino de volverlo parte de la historia, parte de uno mismo, y dejarlo en un lugar especial, como parte de esta adaptación que decimos a las condiciones. Esa parte del duelo será un paso importantísimo del excuidador. Además de que también tenemos por ahí conocimiento de que muchos cuidadores pasan por un proceso de duelo complicado. Se vuelven excuidadores, pero no superan ese duelo. Se vuelve un duelo complicado, un duelo que es difícil a veces de superar y que llega a ser patológico. Pero eso del duelo ya lo estaremos hablando en alguna otra sesión. Y algunos más de los excuidadores dejan que todo vaya al tiempo. Tiempo al tiempo, dicen por ahí. Hay que tener tiempo para saber que ser excuidador terminó su proceso. Yo me perfilo más porque sí hay que dar tiempo al tiempo, pero también uno tiene que actuar sobre ese tiempo. No dejar solo que el tiempo corra, sino que uno actúe sobre ese tiempo. Y bueno, con eso terminamos nuestro tema del día de hoy. Muy interesante, esperemos haber dejado reflexión sobre este testimonio y pues bueno, prepararnos, si es que estamos siendo cuidadores en este momento, para ser excuidadores en algún otro momento. Regina. Muchas gracias, Ana Lilia, como siempre. También es una oportunidad, ¿no? O sea, a lo mejor es una oportunidad para que si yo durante muchos años adquirí conocimientos, a lo mejor quiero ver de que esta es una opción profesional después del enlace o después de ser por X razones como las que mencionas, ex cuidador. A lo mejor ya me puedo dedicar a esto de manera profesional, puedo seguir haciendo allí sí puedo seguir utilizando mis experiencias y, ¿por qué no? Pues cuidar a otras personas, ¿no? Así es lo que comentaba al inicio del proyecto, que ya no ahondamos en ello, pero justo es la intención de que esta sea una oportunidad y a lo mejor pueden seguir haciendo ese cuidado con otras personas y además la sensación de poder ayudar al otro creo que va a ser muy importante, ¿no? Entonces, si quieres, en algún otro momento podemos tocar algo relacionado a este tema y con mucho gusto aquí estamos. Claro que sí. Muchas gracias, Ana Lilia. Nos vemos la próxima semana. Al contrario, bonita tarde. Bye. Hasta luego. Hemos llegado casi al final de nuestra transmisión del día de hoy y pues le doy la bienvenida para que cerremos con un broche de oro. El día de hoy, pues en la sección de la música y ellos a María Eugenia Pimentel. Muy buenas tardes, Maru, ¿cómo está? Muy bien, señora Regina, buenas tardes. Aquí muy contenta, como siempre, de estar en nuestro programa Conexión Alzheimer. Hoy nos trae una canción Noche de Ronda, ¿verdad? Noche de Ronda, que es una de las canciones que les gustan mucho a nuestros adultos mayores en nuestras sesiones. Y bueno, pues como el domingo pasado hubo un precioso eclipse, pues dije, vamos a cantar esta canción que habla de esa noche hermosa, como la que hubo el domingo pasado. Claro que sí. Adelante, por favor. Gracias. Noche de ronda, qué triste pasar, qué triste cruzar por mi balcón. Noche de ronda, cómo me hieres, cómo lastimas mi corazón. Luna que se quiebra sobre las tinieblas de mi soledad. ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Con quién está? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen
daño que da pena, que se acaba por llorar. La ra 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 ra. ¿A dónde va? La ra 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 ra. ¿Con quién está? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena, que se acaba por llorar. Luna que se quiebra sobre las tinieblas de mi soledad. ¿A dónde va? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya. Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya. Que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena, que se acaba por llorar. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Mau, qué linda. Gracias. Una hermosa canción. Así es, para cerrar nuestro programa del día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Hemos llegado al final de nuestra transmisión del día de hoy. Conexión Alzheimer, el programa que es para ustedes, con ustedes. Y por favor, pues búsquenos siempre en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentran como Centro Mexicano Alzheimer. También nos pueden hablar siempre en la Ciudad de México al 55 53 39 56 61. Soy Regina Altena, presidenta del Centro Mexicano Alzheimer, y les doy las gracias. Las gracias a mis compañeras por hacer posible este espacio de Conexión Alzheimer. Y las gracias a todos ustedes por estar al pendiente de esta hora. Nos vemos la próxima semana. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Hasta luego.